Señoras y señores, una feliz noche para todos ustedes. Estamos en Ciudad Viva hoy con invitados especiales y en esta oportunidad está con nosotros una de las eminencias de la ciencia y la salud, neurocirujano e investigador. Estudió en Alemania, Brasil, Estados Unidos y además es ganador de muchos premios y reconocimientos en el ámbito nacional e internacional. Es nacido en Bucaramanga, la capital santandereana. Nada más ni nada menos que él es William Omar Contreras López, a quien le damos la bienvenida en Ciudad Viva. Mi doctor William, bienvenido, un gusto. El gusto es mío, muchas gracias, muy gentil. Qué rico acompañarlos. No, qué gusto tenerle de verdad. Saber que tiene tantas cosas para poder destacar y a veces nos quedamos cortos en palabras que no sabemos cómo decirlo. O quizás de pronto algunos términos un poco complejos que atañen a la ciencia, ¿no? Pues es parte de uno de los objetivos que me he planteado a mí mismo en mi vida y es tratar de que la gente se enamore de la ciencia. Y en esa misión de que la gente se enamore de la ciencia hay que hacerla entender fácilmente. Bueno, ¿a qué se le atribuye tanta capacidad intelectual? No, simplemente el deseo de descubrir cosas y ese deseo que han tenido muchas personas en la vida, que es tratar de vencer la muerte que es nuestro destino final. Solamente la podemos vencer a través de las cosas que hagamos y que perduren después de nuestro tiempo que tenemos para vivir. De tal manera que siempre me ha inquietado poder dejar un descubrimiento o varios, poder escribir un libro, poder crear una fundación, algo que dure mucho más que el tiempo que tengo yo para vivir. Yo siempre digo que la única manera de uno hacerse eterno, que vamos a una eternidad, es dejando ese tipo de cosas, de legados, de que muchas personas puedan encontrar como una ruta, ¿no, doctor? Sí, es más, al final una ilusión muy romántica, ¿no? Porque hasta nuestro propio planeta está destinado a desaparecer. Hagamos lo que hagamos, el planeta sobrevivirá sin duda a la raza humana, desapareceremos los humanos, el planeta continuará, pero en algún momento desaparecerá como desaparecen todos los planetas. Y la historia como tal de la humanidad, realmente conocemos solamente el 5% de la misma, porque el otro 95% se ha borrado, no lo conocemos. Entonces es más una ilusión romántica, pero es bonito tratar de dejar algo en el sentido de poder servir también a los demás. Que la vida de uno tenga el significado de aportar algo, ¿no? Sí, darle como ese valor a la vida, porque muchos ni siquiera, ¿cuántas personas no amanecieron hoy con ganas de morirse? Sí. Y usted y yo con ganas de vivir 120 años. Sí. Pues siempre hay que buscar un motivo para levantarse de la cama y la ciencia es un motivo interesante porque siempre vas a ir un poquito más allá y un poquito más allá y se te va a ocurrir una nueva idea y vas a querer intentar buscar otras cosas y se te pasa el tiempo. Entonces siempre va a haber un motivo para levantarse de la cama. Doctor William, cualquier persona llegaría a pensar, es que está un poco loco, como le decían a los científicos, y mira su locura donde terminó en buenas cosas. Sí, más que loco, yo pienso que uno sí debe intentar ser un poco raro. Buscar la rareza es interesante y esa rareza infelizmente tiene un precio alto. ¿Infelizmente? Sí, tiene un precio alto porque nuestro cerebro es muy social y la sociedad siempre a quien hace cosas diferentes tiende a descabezarlo. Entonces, tratar de ser un poquito raro es el camino para inscribirse en la historia. No hay nadie en la historia que esté escrito por ser normal, pero sobre todo para poder ser feliz. Yo pienso que si uno hace siempre cosas que no molesten a los demás porque no se sale de lo que llamamos la caja, entonces la gente lo acepta a uno y uno no representa, digamos, una amenaza para su sociedad académica, científica, sus colegas, etc. Y mientras uno no represente una amenaza, pues es amigo de todo el mundo. Una de las mediciones del éxito es eso, tener gente a la que uno no le caiga bien, que lo critique, pero otras muchas a las que valoran el trabajo de uno. Pero en el buen sentido, la incomodidad, a veces pensar diferente causa incomodidad. Claro. Yo tengo una frase que de pronto me la decían a mí y la escuchaba a mis padres
y me decían, es que usted es la oveja negra de la familia. Entonces un día yo llegué y les dije, la oveja negra por ser diferente, pero no por malo. Claro. De pronto hacer cosas extrañas. Claro, el sentido de lo bueno y de lo malo es algo que está como tan tergiversado en nuestro país, pero que hasta un niño trae eso en su ADN de saber qué está bien y qué está mal. Uno cuando está haciendo algo malo se da cuenta, no se lo tiene que decir nadie. Pero en nuestro país y en las redes sociales y a veces se tergiversa mucho de lo que es bueno y lo que es malo. Y ese es uno de los problemas que tiene nuestra nación, que lo que es bueno se sabe que está... todos entendemos que está bien y lo que es malo no. Tanto uno como otro claro, se palpa. Tratar de enredar políticamente el secuestrar, el matar, etcétera, por ejemplo, sabemos que está mal. ¿Por qué lo vamos a disfrazar? ¿Por qué vamos a tratar a la gente de idiota? La gente no es idiota. Doctor, las capacidades, los talentos que son entregados son empleados para el bien o para el mal. Claro. Y en esta intención nos damos cuenta que usted ha venido desarrollando esa capacidad de poder investigar, de descubrir nuevas cosas, algo que de pronto sus padres llegaron a imaginar. Yo creo que sí, porque por algún motivo nosotros tenemos en nuestra propia personalidad algunos rasgos con los que uno viene, que muchos dicen eso se lo dio el universo, se lo dio Dios, se lo dio alguien, usted no es un mérito suyo. Y esa personalidad la tienen hasta los propios animales. Tú ves que hay perritos que saludan, otros que ladran, otros que les gusta el agua, otros que no. Esa personalidad la tienen todos los seres vivos. Nosotros todos somos animales, nosotros simplemente somos una raza que es la raza animal humana. Un poquito superior. Pero todos tenemos una personalidad, inclusive los animales. Y esa personalidad, por ejemplo, a mí me llevaba a levantarme a las 5 de la mañana cuando era un niño a estudiar. Y mi mamá decía, pero este muchacho es como diferente. Mientras todos mis amiguitos se levantaban a la mediodía en vacaciones, yo me levantaba muy temprano a leer la prensa, a hacer otras cosas. Pero lo importante es que esas capacidades que uno tenga, las cultive. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, un muy buen deportista, un muy buen futbolista, que sabemos que juega muy bien, pero que no llega hasta donde debería, porque está más distraído con otras cosas, menos el profesionalismo, la disciplina. Entonces, a mí desde chiquito me llamó mucho la atención, la Biblia habla, sin meterle mucha religión a la cosa, pero la Biblia dice, aquí usted tiene unos dotes, unas cualidades, multiplíquelas, úselas. Entonces es como eso, tratar uno de descubrir para qué es bueno y trabajarlo, porque el talento no te va a alcanzar. Y el tiempo, si no tiene una buena vida, un buen estilo de vida, entonces no le va a alcanzar. El talento y con quién me junto. Exacto. ¿Cómo es eso de que siendo un muchacho, en un juego de niños, empezó esa pasión por decidir estudiar medicina? ¿Cómo se da eso? Bueno, me llamó mucho la atención alguna vez que una profesora que se llama Mercedes Sandoval de Biología nos ponía un esqueleto y le colocaba unos numeritos a cada hueso del cuerpo humano y nos daba un tiempo, un minuto, y teníamos que el número máximo de huesos que usted pudiera descubrir o nombrar según el número, nos daba un minuto. Me parece mucho que era por cada hueso un punto, o sea, si hacías 10 sacabas 10. Pero me pareció un ejercicio bastante complejo, me pareció difícil realmente. Y me entusiasmó mucho el poder aprenderlo y hacerlo rápido. Es decir, a mí me parecía que era como difícil y dije, oiga, esto me interesa, me gustó, etc. Y después ya cuando nosotros hacían los Halloweens y estas cosas, por alguna razón también extraña, a mí me gustaba organizar lo que llamamos las comparsas. Un montón de mis amiguitos los ponía como heridos y yo era el médico. Entonces le pedía a una madrina muy especial que se llama Luz Estela Montoya, que es dermatóloga, que me prestara una bata y unos uniformes de cirugía. Y yo era el médico y estaban todos heridos y entonces con sangre y tal, y nos inventamos ahí con gasas y un color rojo. Y yo era el médico y me parecía genial, esa figura me entusiasmaba bastante, era como el superhéroe para mí.
Pero son cosas que pues, no, realmente no se sabe, tal vez inspirado en alguna serie de aquella época, que no sé si te acuerdas, había una serie que se llama Quincy, y bueno, había algunos médicos que medio que salían en la televisión, tal vez era eso. Como el CSI, que es bueno. Sí, tal vez era eso. El Doctor House mucho más tarde, Grey's Anatomy ahora, bueno, sí. Doctor, ¿qué pasó más o menos hacia los años 80, 90, cuando usted de pronto creo que estaba fuera del país y creo que regresa? ¿Por qué regresa? Si estaba estudiando eso que le apasiona y obviamente en Colombia pues estamos en un buen nivel, pero creo que nos falta mucho. Entonces usted vuelve a Colombia. Pues mira, lo primero, y es uno de los mensajes que yo les dejo a mis estudiantes, es que el español, a pesar de ser una lengua que se habla mucho en el planeta, se habla poco en los países industrializados, en los países del primer mundo. Solamente España habla español. Entonces, una de las cosas que hay que hacer si uno quiere conocer el mundo es hablar otro idioma. Así que desde muy pequeño yo vi la manera de poder terminar el colegio. Claro, en ese momento mis padres me apoyaron y estuve en Denver, Colorado, haciendo el último año del colegio. ¿Cuántos años para tenía ahí? aprender inglés. ¿Cuántos años tenía ahí? 16 años tal vez. Y ese aprender inglés y ese poder vivir en Estados Unidos un año, yo creo que me cambió la vida. Porque estábamos muy arraigados a esta Bucaramanga que llamamos un buen vividero, de poder ir a la piscina, de poder jugar fútbol, de bueno, estar en la calle, etc. Y a mí me parecía que era el mejor lugar del mundo. Pero ya cuando voy a Estados Unidos digo, no, yo me vengo a Estados Unidos a vivir. Y después ya cuando vuelvo a ver si busco una universidad, si estudio la medicina, etc., crecí pensando que sí era necesario formarme muy bien y que eso tenía que hacerlo afuera, pero que yo quería trabajar en Colombia porque durante mi estudio alguna vez estalló una bomba que fue un atentado en general, un carro bomba, la época de los carros bombas. Cayó vidrios en el colegio, estábamos en ese momento, le cayó vidrios en la cara a algunos compañeros y a mí me marcó mucho esos años donde mataron a todo el mundo. La violencia de los carteles que llevó a la muerte a Luis Carlos Galán Sarmiento, un gran santandereano. Fue el año, mataron a un jugador de fútbol porque hizo un autogol, Andrés Escobar, a mí me parecía una cosa increíble. Ese mismo año, alrededor de esos años, mataron a Rafael Orozco, que era un cantante vallenato, digamos, con un gran talento, esas personas que son únicas. Hay muchos políticos también, ¿no? Y mucha gente que yo decía, pero es que aquí matan a todo el mundo. Entonces heredamos ese deseo de lograr las cosas muy rápidos, que es la herencia del narcotráfico. Oiga, existe este negocio y usted se puede enriquecer rápidamente. No fácilmente. Esa es una idea errónea de pensar que uno fácilmente va a lograr exportar y hacer un cartel. No, eso es complejo. Es difícil y es el peor camino. Pero sí se hereda inconscientemente el deseo del colombiano de enriquecerse rápidamente. Entonces yo quería hacer un experimento con mi vida, porque hablábamos ahora que cada vida es un experimento. ¿Cuál es el experimento que yo he querido hacer con mi vida? Un poco entender la cultura japonesa, de que las cosas se pueden construir poco a poco, no hay afán. Yo por eso quise irme a formar y estudiar en varios países afuera, poco a poco, volver acá y decir, yo quiero que mi vida sea inspiración para algunos o muchos, de que usted pueda hacer una vida sana, ¿sí? Lograr todo lo que quiera desde cualquier perspectiva académica, social, económica, lo que sea, pero trabajando, con buenas compañías y sin atajo. O sea, hacer unos buenos procesos. Correcto. Entonces esa temporada con mucha paciencia. Marcó mucho su vida. Sí. Y todavía hoy en día. Yo escribí alguna vez un artículo para un periódico que se llama El Tiempo, de que estoy en contra de la fuga de cerebros,
porque muchos compañeros míos son hoy en día gerentes o CEOs, directores de Intel, de algunas grandes empresas en California, en Europa. Tenemos este epidemiólogo Oscar Franco, el mejor epidemiólogo del año en Europa, etcétera, y ellos están haciendo cosas importantes por la humanidad afuera. Pero nosotros necesitamos que hagan cosas importantes por Colombia hoy acá. Precisamente que... Pero la gente se va, entonces yo no puedo estar en contra de la fuga de cerebros si yo me voy y no vuelvo. Sí, obviamente esa patria chica que amamos mucho y que queremos ver siempre mejor. Hablemos un poco acerca de la creación de la Fundación para el Parkinson. FAMPAS es una fundación, digamos, bastante hermosa en el sentido de que son 4 esposas de pacientes con Parkinson que se reúnen y hacen la fundación. Y luego buscan el apoyo mío y bueno, a través del apoyo mío hemos hecho muchos eventos importantes. Una fundación que necesita mucho apoyo. Es increíble, pero el paciente con Parkinson, muchos de ellos no pueden trabajar nuevamente y terminan un poco abandonados por la sociedad, a veces incluso por la familia. Entonces tú organizas, bueno, vamos a hacer ejercicio todos los días. No los llevan, no hay quien los transporte, no hay de pronto quien le pague a la terapista física, sin ánimo de lucro, sino, pero esta persona tiene que trabajar, hay que pagarle. Entonces ha sido un trabajo difícil, pero lo que yo he querido y uno de mis sueños también es la desestigmatización de las enfermedades. Como yo no tengo miedo, ¿por qué ahorita, digamos, en este set no tenemos miedo? Porque hay luz, nos estamos viendo, no hay nada, no hay ningún peligro. Si apagáramos la luz y escuchamos un ruido, ya tenemos temor porque no sabemos qué hay ahí. Entonces la gente le tiene miedo a las enfermedades porque no las conoce. Y a veces ese miedo se transforma en incultura. Entonces el paciente con Parkinson, cuando yo le quiero mejorar sus síntomas, que son temblor, rigidez, lentitud, y le pregunto, ¿cuál es el mayor problema que traes, que tienes? Me dice, no, el mayor problema es que la gente me mire. Sí, que no lo acepte. ¿Cómo voy yo a controlar que la gente lo mire a ese paciente? Entonces, empecé a pensar en algunas estrategias para que eso no suceda. Y el sueño mío es que Santander, Bucaramanga, Piedecuesta sean ciudades libres de estigmatización de enfermedades. ¿Cómo se hace eso? Educando a la gente. Entonces, desde el 2016 empezamos una campaña donde el día de la epilepsia, el día del Parkinson, nosotros le enseñamos a la gente qué es eso. Porque si tú vas a ver el día del Parkinson, entonces se reúnen unos grandes académicos, hablan de los tratamientos, etcétera, probablemente en un salón cerrado, o a veces se invitan a algunos familiares, pero sigue siendo muy poquita gente. Cuando la comunidad es la que debe enterarse. La idea mía original, lo que estamos haciendo es sacarlo a la calle. ¿Cómo lo saco? Una ciclorruta, pero no simplemente una ciclorruta, porque entonces te encuentras gente que le encanta la bicicleta y hace la ciclorruta y ni se enteró. Una ciclorruta que llegue a un área donde hay un concierto, ¿sí? Entonces yo he traído a la gente de la provincia, a gente muy importante, reconocida, y la ciclorruta la hacemos con el pibe Valderrama, por ejemplo, y luego durante el concierto el pibe cuenta qué es el Parkinson. El pibe. Ah, pero él lo puede contar porque ya lo entendió. ¿Sí? Y entiende lo duro que es para la gente que lo miren temblar y que lo señalen en el transporte público. Entonces, esa interiorización de que eso me puede pasar a mí, de que a pesar de que es una enfermedad que no es contagiosa, le puede dar a cualquier persona, que tengo que ponerme en los zapatos de esa persona, o que si yo veo a alguien que está sufriendo un ataque de epilepsia, ¿qué es lo que tengo que hacer? No huir. ¿Sí? No huir, ni mucho. Es que el problema es que muchas veces es burla. Sí. No burlarse, no ayudar, pero tengo que saber cómo ayudar. Entonces, lo primero que tú escuchas cuando hay un ataque de epilepsia, sáquele la lengua para que no se la trague. Yo quiero que alguien me cuente a quién conoce que se haya tragado la lengua. No se puede, tenemos una estructura anatómica que se llama el frenillo lingual, nadie se puede tragar la lengua. Entonces es un error. Lo primero que hay que hacer cuando alguien está teniendo un ataque de epilepsia o un episodio de epilepsia es dejarlo quietico, porque eso se autorregula, eso pasa solito. Solamente algunos casos muy raros no pasan solito, hay que llevarlo al hospital.
girarlo de medio lado y esperar, pues obvio que no se golpee, abrir el espacio para que entre aire, etcétera. Pero nada en la lengua, nada, ni voy a meterle nada para evitar que se muera. No, eso no hay que hacer. Ni tirarle los dedos, ni nada. No, de eso no existe, eso es mentiras. Estoy escribiendo un libro sobre eso, todos esos mitos que tenemos, que si el niño tiene hipo le ponga un hilo rojo, le ponga azúcar. Pero si el hipo se produce en el tronco cerebral, eso no queda ni cerca. Tenemos un cráneo de 2 centímetros, ¿por dónde va a pasar el hilo rojo a hacer qué? O sea, magia. Hay un montón de cosas que es función de nosotros enseñar a la gente que eso no es así. Señoras y señores, hoy estamos con el doctor William hablando acerca de estos temas tan interesantes que de verdad tenemos que aprender y sensibilizarnos un poco y apoyar, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Ciudad Viva. Muy bien, estamos aquí en Ciudad Viva con el doctor William Omar Contreras López, hablando de estos temas tan interesantes, los mitos, tabúes, una serie de situaciones que como humanos no sé de dónde salen, doctor. ¿Quién las inventa? Pues es que el ser humano tiene la tendencia a encontrar una explicación a todo. Y si no la conoce, pues se la inventa. Y se vuelven posturas ancestrales y todo este tipo de cosas. Y obviamente que si le funciona a uno, tiene que funcionarle a todos, ¿no? Pero claro, ese es el principio de la ciencia. Cuando yo publico algo, no es que funciona en mis manos porque son divinas. Tiene que funcionarle a cualquier otro neurocirujano del mundo. Ahí es ciencia. De resto es un acto de fe, placebo, no existe. Hablemos un poco de cómo se desarrolla esa cirugía intraútero de efectos con espina bífida, que la verdad no sabemos qué es. Bueno. Ignoramos por completo casi todo lo que acabo de mencionar. Bueno, la espina bífida es un problema congénito. Vienen los niños, el embrioncito que se está formando se forma mal en sus nerviecitos. Entonces, hay un espermatozoide que llega y es una célula y otra célula es el óvulo y ahí se crea, multiplicándose por mitosis, muchas más células. Esas células se van especializando y hay unas que dicen, oiga, yo me voy a hacer un hígado, yo me voy a hacer un cerebro, yo me voy a hacer el intestino. Se van dividiendo y multiplicando y se forma un embrión. Eso ocurre en días. El sistema nervioso, que es el que nos interesa acá, se forma los primeros 28 días desde que hubo la gestación. Es decir, la mujer ni siquiera ha enterado que está embarazada. Y ya va este proceso. Y ya el sistema nervioso está formado. En esa formación del sistema nervioso ocurre un problema y es que la columna no se cierra. Si tú vas a analizar qué es la columna vertebral, que son estos huesos, y por la mitad va la médula, que es el cordón espinal, como unos cables que llevan la información desde mi cerebro hasta mis extremidades para moverse, eso se va cerrando como si fuera un cierre y termina de cerrarse el día 28. Ahora, imagínate que el cierre se atascó, entonces no se cerró. Quiere decir que queda un ojal y por ahí se salen los nervios, forman un quiste. Eso se conoce como mielomeningocele. Entonces el niño tiene un problema y es que está en el útero de su mamá con los nervios por fuera. Y ya la ciencia demostró que los nervios por fuera, él continúa su embarazo, su gestación, están expuestos a un líquido en el que uno nada cuando es bebé. Tú has visto que los bebés salen como si estuvieran en una piscina. Sí, eso se llama el líquido amniótico. Pero el líquido amniótico, que además sirve para otras cosas como por ejemplo orinar y todo eso, está compuesto de algunos tóxicos, empieza y va destruyendo esos cables, esos nervios. Entonces el niño, muchos de ellos nacen sin mover las piernas, porque los nervios se dañaron. Afectados. La ciencia demostró que hay que meter los nervios rápido, restablecer las barreras naturales que tenemos todos, que sería el músculo, la piel, todo eso, cerrarlo. Arreglar ese cierre. Eso no puede estar expuesto, ¿sí? Correcto, arreglar ese cierre. Pero que lo ideal es hacerlo durante el embarazo, o sea, en el útero. Yo no puedo sacar el niño porque el resto de órganos están inmaduros. Entonces tengo que resolver el problema en el útero.
tampoco puedo esperar porque probablemente van a nacer sin mover las piernas. Entonces, en el 2011 se hizo un estudio donde dijeron, oiga, ¿será que sí es bueno operar el útero o esperamos a que nazca? Y se cogieron 100 niños que operaron el útero y 100 niños que nacieron y se dieron cuenta que los que nacían tenían más riesgo de no mover las piernas, de hacer hidrocefalia, de tener una cosa que se llama descenso de las amígdalas cerebelosas Arnold-Chiari, un montón de problemas. Fue tan importante la diferencia que dijeron, ya, se suspende este estudio, no podemos seguir sometiendo a los niños a que nazcan si sabemos que hay que operarlos en el útero. Entonces el camino es operarlos en el útero, pero ¿cómo los operamos en el útero sin que eso produzca daño para la mamá, daño para el bebé, sin que el niño se vaya a morir, sin que el niño vaya a nacer pretérmino? Yo no puedo hacer una cirugía y que el niño se muera, o yo no puedo hacer una cirugía y que el niño nazca a las 2 semanas porque sus pulmones y sus órganos están inmaduros. Eso quiere decir que yo necesito hacer una cirugía mínimamente invasiva. Yo necesito entrar al banco y que no suenen las alarmas, más o menos es eso. Hackear el útero. Entonces hay una técnica desarrollada por el Children's Texas Hospital en el 2016, un doctor que se llama Michael Belfort, en el cual a través de una pequeña incisión de 2 milímetros, ni siquiera es incisión, es mentira, no se usa bisturí, se mete una agujita muy delgadita y a través de la agujita unas cámaras de 2 milímetros. Entonces usted puede hacer eso en 2 o 3 puertos, ingresar, accesar y resolver el problema. Introducir los nervios y luego ir suturando las capas normales que debería tener el bebé. Y el niño continúa la gestación. Normal. Eso se llama fetoscopia, corrección intrauterina del mielo, meningo, cele por fetoscopia. O sea, endoscópicamente yo entro donde está el feto. Como quien dice, me le metí al rancho. Sí. Entro, pero salgo y la mamá continúa con su embarazo. ¿Qué es lo lindo de la técnica? Que el niño puede nacer por parto vaginal. Porque nosotros no estamos rajando el útero. Ojo con esto, hay una técnica que se llama histerotomía, que es rajar el útero, sacar el bebé, suturarlo, volverlo a meter y con grapa cerrar. ¿Cuál es el problema de eso? El útero es un músculo. Entonces ese músculo queda débil, ese paciente hay que hacerle cesárea sí o sí, hay más riesgo de que se desprenda la placenta, de partos prematuros. No, nosotros es esa técnica mínimamente invasiva que se desarrolló con el doctor Michael Belfort y que hay un consorcio internacional de cirugía fetal a la que pertenecen varios países en este momento, pero que iniciaron 4 países y nosotros somos uno de esos países que inició este tipo de cirugía en el 2019. Solamente se han hecho 300 en el mundo y nosotros, el grupo mío, digamos, con el doctor Miguel Parra, Cristóbal Abello, un grupo multidisciplinario de cirujanos maternofetales y yo como neurocirujano en la ciudad de Barranquilla, llevamos 21 casos exitosos. 21 casos exitosos con niños ya que han nacido por parto vaginal, sin hidrocefalia, moviéndose, caminando, nos mandan los videos, es muy emocionante. Pero todo ha sido dirigido por usted. Sí, claro, somos un grupo multidisciplinario, el neurocirujano del grupo soy yo. Entenderás que... ¿Y la intervención la hace? Claro, la hago yo, pero entenderás que hay que exponer el útero, o sea, hay que hacer una incisión en el abdomen, sacar el útero, meter unos puertos y luego resolver el problema. Todo esto de la parte obstétrica no la hago yo. Por eso es un grupo multidisciplinario donde hay ginecólogos, cirujanos maternofetales, cirujano pediátrico. Entonces es un grupo, es un equipo de fútbol. A mí me llevan el balón y yo soy el delantero. Que patea, hace el gol. El que soluciona el problema neurológico. Pero es un grupo de unos especialistas colombianos todos, pero de clase mundial. Bueno, precisamente hay unos nombramientos y reconocimientos como el de la Academia de Medicina que es muy difícil estar allí. ¿Qué hay que hacer? Porque, Dios mío, son contados los que alcanzan esto. Sí, fue algo muy lindo. 3 miembros de la academia muy reconocidos, entre ellos el doctor Jorge Ramírez, que es una persona muy importante en cirugía de columna, el doctor Osvaldo Borraes, que es una persona, el creador de la famosa bolsa de Bogotá para cerrar abdómenes abiertos, una persona muy importante a nivel mundial, y el doctor Germán Forero, neurocirujano por muchos años, el director de neurocirugía del Hospital Militar. Ellos 3 me nominan a mí para ser miembro de la academia y luego todos los miembros tienen que votar y tienes que tener el sí de como el 95%. En el caso mío fue votación unánime y me aceptaron todos. ¿Qué es lo bonito? La academia es
Tiene 150 años, ahí están los médicos más prestigiosos del país. El promedio de edad son como 70 años que todavía no tengo. Entonces es bonito por eso, por el reconocimiento que se hace a mi carrera, a invitarme a pertenecer a esa logia. Esto es como entrar al hall de la fama del rock and roll, en este caso de la medicina, y poder compartir con ellos reuniones todos los jueves, hablar de temas que son importantes para el país. Se fijan posiciones, por ejemplo, respecto a la reforma de la salud, se fijó una posición muy importante en donde hay muchos puntos que no deben ocurrir, porque el sistema de salud que tenemos es bueno. Y bueno, y en general es el órgano representante y ha sido tradicionalmente durante 150 años ante el gobierno de todas las políticas en salud y en educación médica. Entonces es muy importante y ha sido un reconocimiento muy bonito. ¿Qué otro reconocimiento podemos destacar en el ámbito internacional? Porque a veces estas son cosas que muchas veces algunos medios no le dan relevancia. Y más tenemos a un bumangués santanderiano que ya está en ese hall de la fama de la medicina, que muy poco se habla del doctor William Omar Contreras López. Sí, mira, digamos de las cosas más bonitas que me han pasado, alguna vez recibí un mail de la organización Premios Nobel, en donde me decían que si quería reunirme con los Premios Nobel de Medicina que estaban vivos. Y eso fue en el 2011, que era una época donde a uno le llegaba un mail que le decía: usted acaba de recibir una herencia de una abuelita, reclámela. Era más o menos un mail así, que yo decía, no, pues esto es una broma. Pero era verdad, la organización Premios Nobel me invita a una isla, una cosa muy mística, a reunirme con los 27 Premios Nobel que están vivos, un grupo de jóvenes científicos alrededor del mundo, yo y ellos. Estuvo en esa reunión Bill Gates también, que es una persona que le gusta mucho todo este tema de las pandemias, de la ciencia, de las vacunas, etcétera, qué va a pasar con el mundo, con la sobrepoblación mundial. Se tocaron temas muy importantes en esa reunión. Entonces, actualmente pertenezco a esa fundación y ahora soy yo quien puede candidatizar otros científicos para ir a esa reunión que se hace cada 3 años. Eso fue algo muy bonito en mi carrera. Luego algo también muy bonito fue el reconocimiento de la Organización Mundial de Neurocirugía, World Federation se llama, of Neurosurgical Societies, que me entregan en el 2015 el premio Joven Neurocirujano. Ellos premian a un neurocirujano senior, llaman ellos ya, prácticamente jubilado por sus aportes a la neurocirugía a nivel mundial, y premian a uno joven, menor de 40 años en esa época. Y bueno, yo recibí ese reconocimiento, fui el primer latinoamericano en recibirlo, ya después otros colegas lo han recibido latinoamericanos, pero eso fue lindísimo por un trabajo muy especial que hicimos de estimulación de un área del cerebro que se llama la corteza motora para dolor, y por la hoja de vida. Esos reconocimientos son bonitos, incluso el de la academia, porque llaman a todo el mundo donde tú has trabajado, que te conocen, que no se va a colar algún loco por ahí. Entonces son reconocimientos bonitos. Y luego ya algo que ya es sui generis, que hablamos de la rareza, es que tengo 2 premios Cannes, del Festival de Cannes de cine. Hace un reconocimiento también, la misma organización, a las personas que hacen aportes en salud, de innovación en salud. Entonces yo tengo 2 leones de Cannes, gané 2 leones en Cannes por un trabajo creando unos sonidos especiales para que los pacientes con Parkinson puedan caminar mejor. Se creó una app que se llama Parking Sounds, en donde el paciente se hizo una colaboración con Spotify, oye cualquier canción, pero yo le meto subliminalmente unos sonidos que le crean un ritmo, ese ritmo activa áreas motoras suplementarias, no el área motora principal que está golpeada en el paciente con Parkinson, sino suplementarias, y hace que la información que ese cerebro manda a las extremidades llegue más rápido. Entonces, con música, con sonidos, tú puedes hacer que el paciente camine más rápido, porque ellos generalmente es como si tuvieran unos zapatos de cemento, están pegados al piso. Entonces eso recibió ese reconocimiento, y luego 3 premios Clio, que son
los más reconocidos, el más importante a nivel de publicidad en el mundo. Tengo 3 premios Clio, también por innovaciones en medicina. Y actualmente estamos trabajando porque queremos seguir en el mundo del cine precisamente por esa premisa de que esto llegue a todas las personas. Allá iba yo, porque me dicen que lo más probable es que dentro de poco se estará haciendo el lanzamiento de un documental donde usted, pues dicen que logra captar algunos sonidos de esos que está hablando y que están en el cerebro. O sea, nosotros emitimos sonidos desde el cerebro y desde ahí se puede hacer música. Correcto. Entre otras palabras, pues nuestro querido doctor y obviamente neurocirujano, investigador, científico, además de eso es artista, Adrián. ¿Músico? Pues aficionado sí, siempre me gustó el rock. Viví en Brasil 6 años y tú sabes que allá los tambores por el carnaval son muy importantes, todo este tipo de ritmos, ¿no? Entonces aprendí a tocar la batería allá y me gusta mucho y digamos que fue un gran complemento a toda la cultura del rock de los 80s y de los 90s que me influenciaron bastante. Entonces me gusta mucho la música, sí, como aficionado, pero entendí además, es un trabajo muy lindo porque cuando tú estás operando un cerebro, en un tipo de cirugía que hago yo, que es la estimulación cerebral profunda, que es colocar chips en el cerebro conectados a baterías que mandan energía y pueden cambiar el funcionamiento del cerebro. Para hacer esa cirugía, que por ejemplo le quita un temblor a un paciente, o le mejora un trastorno obsesivo compulsivo, o le mejora una depresión mayor, o le mejora un síndrome de Tourette, estos tics, le quita una distonía, un temblor esencial, etc. Hay que colocar el electrodo en un sitio muy específico del cerebro, digamos en la universalidad del cerebro hay que colocar en un sitio muy específico. Entonces no es lo mismo si el electrodo me queda en la carrera 33 que en la carrera 27, porque es otro circuito. Nosotros tenemos circuitos motores, emocionales, etc. Entonces tienes que saberlo colocar muy bien por métodos precisos a través de computadores, etcétera, etcétera, fusión de imágenes, etcétera. Pero además nosotros usamos una cosa que se llama registro electrofisiológico, y es que a medida que el electrodo va entrando, bota una actividad eléctrica, que el cerebro es como un bombillo prendido. Entonces esa energía usted la puede captar en un computador. Pero eso no solamente produce unas ondas que nosotros identificamos, sino unos sonidos. Y yo ya sé, en el momento en que estoy en el núcleo que quiero llegar, cómo suena. Entonces yo decía, oiga, pero este sonido a mí me apasiona mucho, yo quiero volverlo música. Entonces consigo unos productores musicales, nos sentamos, analizamos esas ondas oscilatorias, las llevamos a un sintetizador, lo volvemos música y creamos la primera canción. Esto es primicia mundial en el mundo que sale de ondas cerebrales. Y eso es lo que queremos mostrarle, no a Bucaramanga, ni a Piedecuesta, ni a Florida Blanca, ni a Santander, ni a Colombia, sino al mundo. O sea, es llevado a una interpretación real, sí, no es subjetiva, es objetiva de cómo suena el cerebro de esa persona. Y el ritmo, todo, tiene definido el ritmo ya eso, con ¿no? frecuencia, con amplitud de onda, con voltaje. Debe ser maravilloso. Y eso sí, te lo vamos a compartir. Y queremos el apoyo del cine colombiano para que eso lo pueda ver todo el país. El país y a el través mundo. del país, el mundo, sí. Dios mío, vamos a tener esa oportunidad y que quizás de pronto cuando se esté lanzando ese documental podamos, doctor, una vez más venir a compartirlo y podamos dialogar, sí, porque hay muchos temas por tocar. Hay alguien, le escuchaba en cierta oportunidad que los cerebros se atraen. ¿Eso es cierto? Porque me está hablando de tantos lugares donde ha podido estar con tantas celebridades, con tanta capacidad intelectual. No quiere decir que unos piensen más o menos que otros, no, sino simplemente es hacia donde van orientados. Pero ese tipo de cerebros se atraen, doctor. Pues nosotros tenemos una cosa que se llama las neuronas en espejo, ¿no? Que quiero hablarte también de que he escrito un libro con un científico computacional que se llama Juan Diego Gómez, donde explicamos todas estas cosas para que la gente lo entienda.
y los invito a que lean el libro. Lo consiguen fácilmente a través de internet o en cualquier librería. Se llama Genios en la mente. Y ahí explicamos parte de lo que es la neurona en espejo. La neurona en espejo es que si tú haces una mueca, yo hago una mueca, o un bebé hace la misma mueca, ¿sí? Lo mismo pasa cuando la risa se contagia. Claro, cuando la risa se contagia, o el entender yo alrededor mío qué está pasando en mi periferia y quién es parecido a mí, en mi pensamiento, en mi nivel cultural, en mi nivel científico, etc. Y claro, nosotros tenemos una cierta química por esas personas. Pero también a veces en la estructura anatómica de las personas, dicen que uno termina pareciéndose mucho a la pareja. Y es que cuando las personas se parecen, confían más en la otra. ¿Sí? Entonces, por eso no es tan común que una pareja sea tan diferente. En general se parecen en la nariz, en las orejas, en alguna cosa, en los ojitos, y se crea una confianza que es interesante, que tiene que ver también con instintos, ¿no? Con ADN, supervivencia, etc. Pues igual, aunque los temperamentos sean diferentes, pero obviamente en ese efecto reflejo, porque es algo de lo cual nosotros muchas veces hablamos juntamente con mi esposa, el efecto reflejo, las conductas, los pensamientos, una serie de cosas terminan por parecerse. No hay duda de que el amor viene de la admiración y la admiración viene de arriba. La torre de control es quien gobierna, por eso tenemos que cultivar nuestra mente, leer más, gastar menos tiempo en el teléfono. Hay que cultivar la mente y eso enamora. No todos de pronto son tan apasionados por la lectura y la investigación. Es algo en lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué le pregunto esto, doctor? Porque está recién casado, ya un poquito como con más madurez, ¿no? Sí. Pero yo pienso que a un nivel extraordinario y afortunada su esposa, ¿no? Sí, no. ¿Ella a qué se dedica? Ella es médica, También. epidemióloga de la Universidad de los Andes, está haciendo su residencia, o sea, especialización en oftalmología, con la clínica Foscal, que es una... Otro cerebro brillante. Sí, sin duda, claro. Si no, no funcionaría. ¿Cómo se entendería? Yo intenté hasta que encontré la persona que era, porque definitivamente son dos mentes que se encuentran, ¿no? Allá voy yo, entonces me imagino, ¿tiene ya planificado cuántos hijos quiere? Sí, al menos quiero una niña más pronto que tarde. Pero esa combinación es garantía de que también pueda ser brillante. Claro. Ojo, la inteligencia está demostrado que viene mayormente la mamá. La mamá, sí, de eso la iba a mamá. decir, uno lo lee Entonces, la parte por creativa, eso ¿no? uno además debe buscar una buena pareja como hombre, una mujer inteligente, que las tenemos por doquier en Colombia y en Santander, sin duda. Ahora, y fuera de eso quiere tener una niña. Qué interesante, doctor, todo esto que hemos podido ir desarrollando aquí en Ciudad Viva, todo ese tipo de cosas. Y obviamente, pues, ¿cuál sería su recomendación para la juventud? Y aún aquellas personas que de pronto por alguna circunstancia de la vida no han podido quizás potencializar su talento, su capacidad, pero dicen, yo quiero, pero no sé cómo. ¿Cuál es su consejo o recomendación? Uno tiene que ser como el agua va buscando donde haya menos resistencia, porque a veces estamos como el hámster dando vueltas en el mismo lugar. Estamos en un ambiente bastante hostil en Santander, donde la cultura es a veces envidiosa, es muy rosquera, es muy cerrada, ¿sí? Y mucha gente dice, pero yo no puedo porque no me dejaron, porque no me dan la oportunidad. Pues entonces hay que buscar la oportunidad en otro lado. Sí, a veces, no sé, no se pudo en esta universidad, pues vaya a otra. No se pudo en esta clínica, pues vaya a otra. Siempre va a haber esa oportunidad. Y el agua está en ese No movimiento. podemos culpar a nadie de nuestro fracaso. Total. Podemos agradecerle a muchas personas de nuestro éxito, ¿sí? Pero no podemos culpar a nadie de nuestro fracaso. Entonces, becas, yo todo lo que hice lo hice con becas, ¿sí? Estudié en Alemania, estudié en Harvard, estudié en Brasil, trabajé con becas. Las becas están ahí, están en el computador, hay que buscarlas. Y si no funciona esta, pues uno busca esta. O sea, mire, a mí me pasó algo interesante que yo insistía, quiero estudiar en Francia. Y no se dio, pero estudié en Alemania, por favor. 6 años haciendo investigación en Alemania. Becado. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Entonces,
A veces uno tiene que cambiar de plan, pero no puede decir fracasé. Nunca en la vida, el único que fracasa es el que no sigue luchando. Doctor William Omar Contreras López, gracias por estar con nosotros en Ciudad Viva. Muy enriquecedor todo lo que nos ha podido enseñar, ilustrar acerca de su vida y la motivación para muchas personas de poder intentarlo, de no quedarse esperando. Una vez más, gracias. No, gracias a ustedes y ojalá que sigamos construyendo en esta región, que la gente que es muy talentosa se forme, pero regrese, porque necesitamos crear país. Nuestra patria es como una pequeña adolescente que no puede estar al nivel de otros países, pero porque está muy joven, pero necesitamos esa materia prima para que nos ayuden a construirla. Muy bien, hemos llegado ya a la parte final de Ciudad Viva, agradecido primeramente con Dios y con todos ustedes, con la grata compañía del doctor William Omar Contreras López, y quiero dejarles una reflexión. Al que cree, todo le es posible, absolutamente todo. Un abrazo, feliz noche para todos, hasta pronto.